Amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Un placer de nuevo estar con ustedes en otro tiempo más. Es otra reunión más, otra transmisión más para los amigos de la comunidad de fe MAPI. Y como siempre, los jueves a las 6 de la tarde, domingos a las 6 de la tarde, es un placer estar con ustedes. Y la verdad es que hoy seguimos con este tema, el don de profecía, y es algo que nos ha gustado mucho enseñar porque hemos aprendido cómo es que funciona. Recordamos bien que nosotros empezamos con el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Esa fue la primera tema específico, porque el tema general es el Espíritu Santo en la comunidad de fe hoy. Pero debíamos de analizar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No podíamos de otra manera. Luego nosotros vimos en el segundo capítulo de esta serie, ¿verdad? Nosotros vimos en el segundo capítulo de esta serie, la serie se llama El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica, y el primer capítulo, como ya dije, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. En el segundo capítulo, el Espíritu de Jesús. En el tercer capítulo, nosotros vimos la comunidad del Espíritu. ¿Qué es eso? En el cuarto capítulo, vimos la comunidad ungida del Espíritu. En el quinto capítulo de esta serie de estudios bíblicos, teológicos y pastorales, vimos la vida en el Espíritu. Ese fue el quinto capítulo de esta temporada. Luego nosotros vimos la segunda parte. En el sexto capítulo vimos la segunda parte, la vida en el Espíritu, la continuación de las primeras series, ¿verdad? Estamos en esta primera temporada. Luego nosotros en el capítulo 7 estamos en ese tema específico. ¿Cuál es ese tema específico? Muy bien. Es el tema en el que estamos ahora. El tema específico es el capítulo 7, los dones del Espíritu en la iglesia. Y estamos analizando don por don. Es así como llegamos a una conclusión. Ya vimos el don de fe como tal. Don de fe como tal. Yo voy a poner un poco de aire porque está haciendo muchísima calor. Yo quiero saber si esto que acabo de hacer trastorna el sonido. ¿Me escuchan bien? Si no, yo lo apago y resisto la calor. Ustedes me dicen. Lo que me interesa es que ustedes me escuchen bien. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? O a la hora que prendí el aire, ya no se escucha igual para subir el tono de mi voz. Se escucha, sí se escucha, pastor. Gracias, hermana Carolina, por ayudarme. Entonces, estamos en este tema general, en esta primera temporada de nuestra comunidad de fe virtual por MAPI, por nuestro TikTok MAPI 2018. Estamos completamente en vivo. Estamos en el capítulo 7 de la primera temporada. Tema general: el Espíritu Santo en la comunidad mesiánica. Tema específico: los dones
del Espíritu Santo en la iglesia. Vimos el don de fe, vimos el don de sanidad, vimos el don de milagros y ahora estamos viendo el don de la profecía. En este momento voy a iniciar grabando todas nuestras sesiones de cada capítulo de esta primera temporada y la voy a grabar en audio en Telegram. Posteriormente, cuando ya empiece a hacer las grabaciones, se los estaré pasando para que el que quiera tener esas grabaciones no en su teléfono sino en la nube de Telegram, lo único que tienen que hacer es accesar al grupo y ahí tendrán todos los audios de esta primera temporada de nuestra comunidad virtual de fe MAPI. Entonces, nosotros quedamos en esto del don de la profecía. Y en el Nuevo Testamento descubrimos que el don de la profecía era ejercido ampliamente. Había profetas en Jerusalén y en Cesarea. Como lo hemos explicado muchísimas veces, y es que tenemos que seguir explicándolo. Todas las epístolas escritas por Pablo y los otros apóstoles en el Nuevo Testamento están después de los evangelios, después de Hechos de los Apóstoles. Eso es porque nosotros necesitamos estudiar y necesitamos ver el comportamiento de las iglesias, de las comunidades de fe, de los nacidos de nuevo del primer siglo. Un siglo son 100 años, de los primeros 100 años después de Cristo. Los evangelios, ahí están plasmadas la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Ahí están en los evangelios. Desde Mateo hasta Juan. Luego vienen los Hechos de los Apóstoles, que nos dice cómo se formaron las iglesias. Nunca hubieron instituciones. Nunca se formó institución. Por parte de orden de Jesús, no hubo una formación institucional. Y nosotros, cuando vimos el cuarto capítulo de esta serie, ahí explicamos cómo dio instrucciones Jesús para que se formaran las comunidades mesiánicas. Esas comunidades de fe mesiánicas, que también en el lenguaje bíblico son conocidas como el Israel de Jesús. Pero quedaos, después les dijo, id y me seréis testigos. Y empezó a decir dónde. Hasta el último confín de la tierra, que fue la última iglesia que se levantó, que fue la de Roma, y que la plantó esa comunidad de fe, esa comunidad mesiánica, el Israel de Jesús en Roma. El que plantó la semilla ahí fue el apóstol Pablo. Ese fue el que levantó a la iglesia en Roma. Nada tiene que ver con Pedro, ni con que Pedro fue un papa. Eso ya fue cuando se levantó por el hombre que creó la primera institución organizada, que fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para preservar hasta hoy lo que era un estado dentro de otro estado, conocido como el Vaticano. De ahí hubieron gente que protestaron contra su teología y sus enseñanzas, y se formaron todas las instituciones que hay ahora en
el mundo, que son miles de miles, pero Jesucristo no creó ninguna institución, ninguna. Jesucristo creó, fundó, Él se entregó, Él fue una ofrenda para que las comunidades de fe, para que la comunidad mesiánica, el Israel de Jesús, pudiera ser fundado. Y yo no me puedo salir de aquí. Los institucionalistas dirán lo que les dé la gana. Yo les estoy explicando lo que la Biblia nos enseña en las epístolas de los primeros 100 años de la comunidad mesiánica del Israel de Jesús. Cómo funcionaban los dones, cómo funcionaban los ministerios en esos primeros 100 años. Pablo fue el escogido por el Espíritu Santo para explicarnos esto y así ver ese comportamiento, porque hoy en día las instituciones, no importa el nombre que tienen, no están desarrollando, ejerciendo dones, ministerios y operaciones espirituales como lo fundó Jesucristo en la comunidad mesiánica de los primeros 100 años. Y esto usted no lo puede olvidar nunca, de lo contrario será brutalmente engañado. El problema es de los cristianos evangélicos institucionales u otra religión, no importa su nombre, es que vienen a creerle a esa institución y no han revisado la ventana que el Espíritu Santo abrió para que nosotros hoy podamos ver el comportamiento de las comunidades de fe de los primeros 100 años, cómo usaron sus dones, cómo se hizo, cómo usaron el ministerio, cada hombre que tenía uno, y cómo usaron las operaciones espirituales que no tienen fin. Nosotros no nos fijamos. Las instituciones usan los dones y usan los ministerios y las operaciones espirituales para sus propios vientres. Y por eso son anticristo. Por eso están divididos unos de otros y viven en una pelea sin cuartel. En el Nuevo Testamento, en esa ventana, en ese comportamiento de la comunidad de fe mesiánica de los primeros 100 años, descubrimos que el don de la profecía era ejercido ampliamente. Habían profetas en Jerusalén y en Cesarea, pero también en Antioquía. Y por eso necesito que Olga Marjorie lea Hechos 11:27. Luego, Josafat lea Romanos 12:6. Y luego, la hermana Carolina, anote su texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y yo leeré los demás para no atrasarnos, porque hoy va a existir y va a haber mucha Biblia, porque vamos a ver cómo se comportaron, cómo ejercieron ministerios y dones y operaciones espirituales los primeros cristianos, los primeros miembros de la comunidad de fe mesiánica, los primeros miembros del Israel de Jesús. Métase esto en la cabeza y luego usted evalúe
si ahí donde usted se está congregando, ejercen los dones y los ministerios así. Y si no, mi recomendación humilde, usted verá si le eleva consejo. Mi humilde recomendación es que se largue de ahí. O le pasará las del rico. Continúo. Y que no digan que no se los dije. Que no digan que no lo enseñé y que no lo prediqué. Hoy en día anda cada profeta hablando lo que el diablo le adivina. Y claro, lo que uno dice es Dios que me está hablando, porque uno está deseando que le confirmen principalmente sus caprichos. Y también gente que necesita saber que Dios lo dirija. El diablo trata de vestirse de piel de oveja para dirigirlo. Una de las cosas que yo respeto en la vida es aquel siervo de Dios que tiene un don y que tiene un ministerio y tiene humildad para aprender, para escuchar, que sabe reconocer cuando Dios lo quiere nutrir, lo quiere subir de nivel. Hermanos, cuando yo inicié, si bien es cierto, yo inicié con un evangelio mal predicado y mal enseñado, pero el asunto es, y no me estoy echando flores, estoy contando un testimonio, que yo dije, yo quiero más, yo quiero aprender más. Y cada persona que Dios puso en mi camino, gracias a Dios lo pude reconocer. Y ahí fui subiendo y mi nivel va subiendo. Y hoy hay personas que Dios pone en mi camino que me enseñan. Y claro que las voy a escuchar, claro que me esfuerzo, claro que sigo estudiando, claro que sigo preparándome, porque esto debe de ejercerse de esta manera, porque así se ejerció en el primer siglo. Hermanos, cuando tú conoces a alguien y tú le dices y le explicas y esa persona no le interesa aprender, usa su don, no como lo usaron los primeros profetas, los primeros evangelistas. Si tienen el don, yo no le estoy diciendo que no, pero lo usan mal. Y esas personas hay que tenerles cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Aquel que teniendo la oportunidad de ser instruido por Dios, no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que sacar una hora para oírme a mí hoy y eso es aburrido. Pero tengo que pagar un precio, así como yo tuve que dormir las nalgas escuchando en la universidad, en los seminarios, en todo, en los cursos, a otros explicando qué es hermenéutica para uno hacerlo bien y no venir a hablar estupideces. Y cómo es el comportamiento de los cristianos del primer siglo para ejercer don, para hacerlo bien. Entonces, si nosotros hablamos de que en el Nuevo Testamento, porque es que el problema es que ahora dicen que no hay apóstoles, dicen que no hay profetas, y eso es una mentira de Satanás, porque en el Nuevo Testamento descubrimos que el don de la profecía era ampliamente ejercido. Y habían profetas en Jerusalén y en Cesarea, pero también en Antioquía. Hechos 11:27. Por favor, al que le asigné esa cita, lea Hechos 11:27, por favor. Dice Hechos 27, bendiciones, ¿verdad? Para todos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora lea Hechos 13:1. Hechos 13:1. Marjorie. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces vemos que habían profetas en Cesarea, pero también en Antioquía. ¿Y cómo dan los nombres de cada profeta? Y se habla así, profeta. Cuando usted escuche a alguien diciendo que no hay profetas, que no hay apóstoles, inmediatamente, si no está buscándote para que tú le expliques, ni lo escuches, no perdas tiempo con eso. Ahora, ya vimos que los que existen. Ya les probé que existen. ¿Por qué? Porque también en Roma habían profetas. Romanos capítulo 12, versículo 6, por favor. El que tiene que leer esa cita, léala, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, vemos que sí existe. Ahora, en Corinto, yo voy a leerles Primera de Corintios, capítulo 11. Y voy a leer poquito porque ustedes en su casa, ahora que termine la transmisión, me gustaría que leyeran el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Para que cuando vengan estos individuos enviados por Satanás o estos chiflados a decir que no hay apóstoles, a decir que no hay profetas, a decir que no hay esto, usted le diga, pero usted está haciendo e yendo en contra de lo que la Sagrada Escritura dice. Y vemos en Primera de Corintios, capítulo 11, y sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mire todas las otras cartas que Pablo, todo lo que él dice. En el capítulo 12, versículo 1, dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermano, una cosa es el ministerio y otra cosa es el don. Existe el don de profecía y el profeta. El ministerio, ese es el profeta. Pero la profecía es un don. Entonces yo no puedo venir a decir que solo los profetas pueden tener el don. Cualquier persona que el Espíritu, porque Él es soberano, se lo puede usar. Si en un lugar nadie quiere ejercer el ministerio profético, entonces el don se va a manifestar en la persona más humilde, porque el Espíritu Santo es soberano. Pero ya lo vimos, que el don está sujeto a juicio. Y que si no dice lo que Jesucristo enseña, entonces esa adivinación, esa línea es muy delgada y ya eso viene del reino de las tinieblas. Pero que existe el ministerio profético, existe. Y que existe el don profético, existe. Y no necesariamente el del ministerio profético es el único que tiene el don. Porque el Espíritu Santo es soberano. Y los dones son para edificar a la iglesia. Y los ministerios son para edificar a la iglesia. Entonces, vemos cómo Primera de Corintios nos enseña que también en Corinto habían profetas, apóstoles, dones y ministerios. Ahora, en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, también
Hermana Carolina, a usted sí me acuerdo que le asigné ese texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermano, ya lo estoy buscando. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 y versículo 20, por favor. La gente habla mucho hoy. Hoy escuché a un hombre que quiso debatirme y me leyó aquel pasaje donde cada 3 años se presentará el diezmo para que los levitas y no sé qué y no sé cuánto, y ahí me leyó. Y yo le dije, hermanito, usted me está haciendo perder mi tiempo porque usted ni siquiera sabe la historia del diezmo en la Biblia. Usted no puede hablar del diezmo antes de la ley, del diezmo en la ley y del diezmo después de la ley, del diezmo enseñado por Jesús y del diezmo enseñado por los apóstoles. Hablarle a usted así es como si alguien me hablara a mí en chino. Con usted yo pierdo mi tiempo. Y el problema es que hay un montón de gente que no le importa saber a quién está escuchando. Lo mínimo que deberías de hacer tú cuando estás escuchando a alguien, como estamos hoy, que me estás escuchando a mí, quizás tú no me conozcas, es fijarse si lo que sale de esta boca, de esta preciosa y hermosa boca, es algo que dice el texto, o si lo que sale de mi boca le estoy inventando yo al texto. Usted debe de tener mínimo ese cuidado para que no esté oyendo idioteces y no pierda su tiempo en estupideces. Veamos cómo en Corinto también habían profetas. También se manifestaban los ministerios y los dones. En Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20, ¿qué dice? Dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuando tú, evidentemente claro está, venís a decir que eso no, ya no, la ley y los profetas eran hasta Jesús. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto significa que todo cambió. Cuando llegó Jesús aquí, todo cambió. Ya David no puede matar a Goliat. Después de Cristo para acá, David no puede matar a Goliat. Allá se lo permitieron porque ya Jesús estaba tratando de ver en qué momento se dejaba venir. Pero ahora con Jesús ya no se puede matar a Goliat. David no puede cortarle la cabeza a Goliat. Ahora con Jesús no se puede gritar, ¿dónde está el ejército de Jehová? Porque estás haciendo el ridículo. Eso es una persona que no lees la Biblia. El príncipe de paz va a venir a hacer ejércitos del reino de Dios. No debemos de caer en ridiculeces, que es lo que está pasando hoy en día. Caemos en ridiculeces porque no leemos el texto. Ahora no se pueden cortar cabezas. Dios maldecirá. Ay de aquel. Una hermana se oponía para que yo predicara el evangelio y la hermana salió y la atropelló un carro. Y entonces el juicio de Dios cayó sobre ella. Eso es falso, eso es mentira. Ahora no es así. Todo cambió. Deja de hablar idioteces. Ahora hay profetas, sí. Hay un don de profecía, sí. Pero lo que sale de esa boca cuando es Jesús el que está hablando, el Espíritu Santo, que es Jesús Espíritu Santo, no viola ni contradice las enseñanzas que Jesús, el Mesías, nos dio. La comunidad mesiánica recibe las dotaciones para edificarnos los unos a los otros, pero no se sale de la piedra, no se sale de lo que Jesús enseñó. Entonces, hay que tener cuidado cuando viene un profeta y dice el Señor, está adivinando o está diciéndote algo que viene de Jesús. Es fácil. Nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, las enseñanzas de Jesús están plasmadas, están escritas.
esa mujer que te hizo daño, Alexander Cruz. Esa mujer que te ha hecho tanto, dice el Señor, que sus días están contados. Yo me pongo contento. Ojalá que se muera mañana, a las 5 de la mañana, amanezca ahí con los ojos en blanco. Primero me muero yo, porque eso no es lo que Jesús enseñó. A los enemigos hay que desearles la muerte. ¿O qué dijo Jesús con los enemigos? Tengan cuidado cuando vengan aquí profeticas a hablar la boquita y ustedes ahí, yo sé que sí, gracias Señor, porque yo deseo, yo me acuerdo cuando tuve una vez una esposa, no es la de ahora, ¿verdad? Voy a aclarar, y ahí se fue con 8, me dejó botado a mí, créalo que no por feo, quién sabe por qué. La cosa fue que yo deseaba que ese hombre, y ahí si hubiera llegado una profeta me hubiera dicho, como algunas que llegaron y me dieron unas profecías ahí en contra del individuo, dice el Señor que ese hombre que se atrevió a llevarte a la pastora va a caer en un infierno de tribulación. Y yo me hubiera puesto contento. Yo estoy deseando que no. Yo oraba al Señor para que fuera impotente. Eso es lo que yo quería. Déjalo impotente, Señor. Pero Dios dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid al que te maldice. No podemos venir a creer profecías que no vienen de Dios. Porque esas profecías son anticristo. Y entonces estamos viendo que no descuides el don. Y es que eso es lo que está pasando. ¿Cómo se ejercían esos dones? Ahora, si Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20 dice eso, y quiero que me lo vuelva a leer. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. Mire lo que dice. Escuche, por favor, lo que dice la Sagrada Escritura. Escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Por favor, vuélvalo a leer. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. Dice así, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Entonces, no menospreciéis. Pero antes del menosprecio, que es lo que está pasando hoy en día, Dios te habla, Dios te dice, ¿dónde es el asunto? Y usted no hace caso. Dios te habla, Dios te dice, ¿cómo es el asunto? Y usted no hace caso. Dios te orienta. Porque ¿cómo trabaja el espíritu de la profecía? Por medio de un sueño. Vuestros hijos verán, vuestros ancianos, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros. Así trabaja el don. Ahora, el Espíritu Santo trabajando por el ministerio es usando a un individuo. El don hace lo que sea. Ya el ministerio está depositado en un individuo. Yo tengo el ministerio pastoral. ¿Puedo tener también el ministerio de profeta? Sí. ¿Puedo tener los 5 ministerios? Sí. ¿Eso te convierte en un apóstol? No. Yo puedo hacer un apóstol nada más. Porque apóstol no es que tenga los otros 4. Apóstol es el chalá de Dios. Es el chalá de Dios. Es el que enseña a Jesús sin ponerle su esencia, su pimiento. Lo enseña tal y como Jesús enseñó. Espero que estén listos para esta conversación, porque eso dice el texto. No descuidéis y no menospreciéis.
Miren, hermanos, en el Nuevo Testamento, aún estando uno de los discípulos vivo, ya anciano, pero vivo, vemos también un comportamiento. Y eran en las iglesias de Asia Menor. Toda Asia Menor tenía 7 iglesias. Toda Asia Menor tenía 7 iglesias. Asia Menor no es Roma. Asia Menor no es Tesalónica. Asia Menor no es Filipo. Asia Menor eran las 7 iglesias. Y veamos, para que me entienda, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Búsquelo, léalo, para que vea que lo que yo hablo está escrito, y si no, me callo la boca. Dice Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tu tiempo, los últimos días. Si tú estás muy enfermo, estás en tu último tiempo, en tus últimos días. Si estás viejito, estás en tus últimos tiempos, en tus últimos días. No confundan. Hoy también en el debate, yo le decía a el elemento en cuestión, ¿qué cree que decían los cristianos evangélicos? Se acerca el fin cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué decían los cristianos evangélicos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial? Se acerca el fin. El fin suyo, papito. Le va a caer una bomba en la UPA. Y esto no lo han entendido. El don de la profecía, el don del apostolado, el don de maestro, el don de evangelista, nos prepara para nuestra glorificación, que va a ser en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso usted no tiene que estar vivo, sino es morir en Cristo. Usted no viene a Cristo para prepararse para la venida de Jesucristo. No. Se trata de nacer de nuevo. Porque si usted solo se prepara para la venida del Señor Jesucristo, usted no ha nacido de nuevo. Y si estás vivo y viene Jesús, te vas a quedar, porque no es eso. Jesucristo no te manda a que te prepares para su segunda venida. Jesucristo no te manda a eso. Jesucristo te manda a nacer de nuevo. ¿Lo podés entender? Porque no es que usted esté en la iglesia correcta, ni que usted esté en la institución correcta. Y eso, por favor, póngalo en el Facebook. Es que tengas al Dios que te salva dentro de ti. Que usted se congregue en la institución correcta o la iglesia correcta no te va a salvar. Te va a salvar si tienes al Dios que te salva, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. O sea, si has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, no vas a poder entrar a ninguna parte. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3 nos enseña tanto. Porque estos mensajes no eran para la iglesia de Filipo, no eran para la iglesia de Tesalónica, no era para la iglesia de Roma, no era para la iglesia de Jerusalén, no era para la iglesia de Éfeso.
No era para el pastor Santiago, no era para el pastor Timoteo. No. Eran para las 7 iglesias de Asia Menor. Y hoy todas las epístolas nos enseñan el comportamiento de esos cristianos de cada comunidad mesiánica en Asia Menor y en el resto de la tierra. Pero eso nadie lo enseña porque es cuchillo para su propio pescuezo. Hoy me bendijo el Señor. Y qué lindo cuando usted recibe un diezmo de una persona que lo hace por las 2 razones correctas que Jesús enseñó. El don de la profecía y los dones del Espíritu Santo son los que hacen que una persona se mueva por lo que Jesús hizo y dijo. Pero cuando un irresponsable ejerce el ministerio, que ahora estamos viendo que el problema no es el don. El problema es el individuo que tiene el ministerio. Profetas que lo que quieren es engullirse. Pastores que lo que quieren es engullirse. Usar su ministerio para su beneficio. Y no hacen nada, no arrancan pelo sin sangre. Espero que usted esté entendiendo, porque esto no es para cualquiera. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, encontramos, capítulo 1, versículo 3, encontramos eso tan lindo. Pero hay algo que me motivó también a leerles el comportamiento, lo que Dios les decía a las iglesias, que eran 7 de Asia Menor. En el capítulo 2, versículo 20 propiamente, y Apocalipsis, aquel curioso que quiera ver que yo no miento, puede ir ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mi amor habló algo de esto. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Profetas que te hacen y te dicen lo que no es enseñado por Jesús. De estos textos han sacado un montón de enseñanzas, que mira, que el Espíritu es Jezabel, que yo también en algún momento estuve envueltitico en eso, y que ya ahora yo lo separé. Todo esto es ver que hay profetas que vienen a ejercer su ministerio fuera totalmente de lo que Jesús enseñó. ¿Quién es el culpable? Vea cómo el Espíritu Santo le habla, le manda una carta, le manda una instrucción para que vean por qué toleran eso. Y es que nosotros tenemos la culpa. Toleramos a los falsos profetas, a los engullidores, a los lobos vestidos de piel de oveja. El lobo no se llena, siempre quieren más y más. Y usted a un profeta pide plata, le va a dar plata y lo va a llenar de plata. Y nunca se va a saciar. Pero hay mucha gente que está haciendo la obra del Señor. Y no es que están viviendo a cachete. Les dan una ofrenda, la reciben. Les dan una ayuda, la reciben. No es que eso sea lo que determine su servicio a Dios. Ni lo hacen por eso. Saben que Dios los sostiene. ¿Ustedes creen que yo quiero vivir como vivo? Y ojalá que mi esposa, mi amada, no se enoje conmigo. Pero que yo deseara una casa con una piscina. Miras qué calor hace aquí en Presilla. Y aunque llueva, hace calor. A mí me gustaría, en este momento tengo un abanico y por eso es que tengo que hablar duro.
A mí me gustaría tener una piscina en el patio, metir el agua hasta aquí y que llueva y está techado con láminas transparentes para estar también debajo del agua sin que me caiga agua del cielo, solo mojarme con el agua de la piscina. Yo me gustaría tener un televisor de 120 pulgadas en la habitación, aunque el que tengo tampoco es malo, pero es lo que yo quiero. Yo quiero una Hilux del año, como las amigas de mi esposa tienen. Me gustaría tener una finca. Yo no soy finquero, pero me gustaría andar en un caballo y decir, estas son mis tierras. A mí me gustaría tener ganado y ver esas vacas y esos novillos y decir, mi ganado. Llamar a mi nieta y decirle, mi amor, nació la ternera andaluz. Es tuya, mi cielo, cuando vengas a conocerla. Y si yo la vendo, te mando la plata. Y si pare, la criita, todas son suyas. A mí me gusta. Yo puedo pensar aquí. Dios me tiene ejerciendo un ministerio. Dios, a través de mi esposa, recibo 3 platos de comida, un cuidado, un cariño, un aprecio. Tampoco es que me está llevando el diablo. No vivo como quiero, sino como Dios me tiene, porque Él es el que sostiene a sus siervos y sus siervas. Y cuando una persona no se llena, es porque no ha descubierto de qué manera lo está sosteniendo el Señor. Y otras que Dios también les da la oportunidad de que sostengan. Y esto no es manipulación. Otro, Dios le va a dar los recursos para que sostengan un siervo, una sierva. Y no lo hacen. Se pierden de ello. Con esto no le voy a decir que Dios se va a enojar con ellos y que Dios los va a castigar. ¡No! La vida continúa. Solo que te estás perdiendo de un don, que más adelante lo vamos a ver, que es sostener un siervo. Pero un siervo que esté haciendo las cosas bien. Una sierva que esté haciendo las cosas bien. La ley del reconocimiento hace que yo vea cómo me tiene el Señor, dónde me tiene el Señor y qué tengo que hacer. Y tranquilo, no se queje, porque si no nos va a pasar las del pueblo de Israel, que para eso son las historias, para aprender. Tenían su manacito del cielo y ellos empezaron a renegar porque querían comer carne. ¿Quiénes eran? No eran los hebreos, que eran esclavos. Eran los egipcios que se convirtieron al Señor y se fueron con los hebreos. Pero eso se los contaré después. Entonces, qué bonito es ver esto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene y empezó a hablar los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, ya que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dios habla. ¿Qué está mandando aquí el Espíritu Santo a través de Juan, el apóstol? Un mensaje que él va a ir a darlo tal y como es. Mandó una carta apostólica, pero la letra y el espíritu que lleva es profética. Escribe al ángel, escribe a la iglesia. Entonces, a veces se trataba de la actividad de un profeta o profetisa en particular, y a veces se trataba del ejercicio comunitario en que un grupo de profetas participaba. Y Olga, usted que tiene Hechos, leyó Hechos 13:1, vuélvalo a leer. Hechos 13:1, por favor. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está claro.
Está más claro. Yo no, además, yo si me pongo a hablar de esto es porque quiero redundar. Ahora todos los enredos, mejor me callo. Efesios 2:20 dice, si usted quiere curiosear y comprobar, dice Efesios 2:20. Y me encanta este texto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí hay apóstoles y sí hay profetas. Lo que pasa es que lo que sale de su boca no es anticristo. No se aparta ni contradice lo que Jesús dijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, sus dones es para ayudarnos y recordarnos, para darnos orientaciones, y sus ministerios es para mantenerlos ahí, a todos. Por eso, el que está ejerciendo un ministerio tiene una gran responsabilidad, porque si lo hace mal, se podrá dar una vida aquí a cachete, pero el infierno ardiente lo espera. Porque no ejerció su ministerio como los primeros, que podemos ver cómo lo hicieron en las epístolas, que para eso están. Amado mío, vemos Efesios capítulo 3. Vaya conmigo, 3:5. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Traen los misterios del reino, porque el que enseñó reino es el reino, Jesús. Traen los ministerios del reino, los misterios. Esos profetas nos traen a nosotros el aliciente. Hoy escuché a un hermano, a un hijo de Dios, a un nuevo nacido que está pasando por una situación. Todo el mundo le llamó prueba y me dice el Señor, a través de lo que dice la Biblia, no es una prueba. Si yo lo estoy acomodando, lo estoy bendiciendo. Pero era la única manera que mi hijo reciba las bendiciones que yo le quiero dar a él particularmente. Debía de aislarlo de los devoradores, porque yo reprenderé al devorador. Y digo yo, pero ¿cómo se lo explico al hermano? Primero, no me está preguntando, voy de metido. Y segundo, si usted me lo está revelando, ¿para qué me va a dar a mí algo? De alguna manera tengo que decirse, yo no estoy jugando de profeta, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, no me interesa. Lo que les estoy explicando es por qué. ¿Por qué existe eso? Y el Señor me lleva y me dice, mientras dependa de ti, esté en paz con todos los hombres. Si tú haces algo, hay muchas veces que alguien te está pidiendo algo para que tú hagas por él, pero si tú lo haces, tu paz será suspendida para siempre. Y lo que no te trae la paz de Cristo, o sea, la relación, ¿qué es shalom? ¿Qué es paz? Mientras dependa de ti, esté en paz con todos los hombres. ¿Qué es paz? Paz es la restauración de la relación con Dios, con el prójimo, con la naturaleza, conmigo mismo. Si eso que yo te voy a regalar, te voy a ayudar, te voy a dar, elimina la paz futura, no vamos a tener una buena relación en el futuro. Yo no debo de darlo, porque mientras dependa de mí, entonces yo no lo doy, porque debo de ser administrador del fruto.
Entonces, si yo vengo a decirle todo esto a una persona que está recién iniciando, no me va a entender. Busqué las palabras adecuadas. Para eso se necesitan los dones. Para eso se necesitan los dones. No es solo venir a soltar una palabra. Hermanito, si tú no sabes cómo decirle a la persona y no sabes a quién se lo vas a decir, eres un irresponsable si te vas a hablar. Por eso muchos se han embarcado. Una vez un hombre llegó y levántate, le dijo a un paralítico, porque me dice el Señor que vas a andar hoy. Y se le arrimó. Jorge Rasky se llamaba el evangelista. Yo estaba sentado hacia la par del hermano. Y se le arrimó una persona y le dijo, hermano, él le cortaron las 2 piernas, no tiene piernas. Claro que Dios le dijo algo, pero él no tuvo cuidado, no fue responsable. Otra vez estaba donde mi hermana Lucy en Veraca, allá en Punta Arenas, en Costa Rica. Estábamos en una campaña, llegó un evangelista. Yo predicaba un día y él predicaba otro, y entonces yo me fui a oírlo. Se fue donde un transvesti que llegaba ahí cuando eso y le dijo, dice el Señor que vas a tener un hijo. Y ese hijo va a llenar estadios. Y yo me quedaba así, a mí me daba pena ajena porque Dios mío, el hombre no sabe qué es un chance. No estoy criticando. Tú, cuando recibas una palabra para alguien, si no estás capacitado para dársela todavía, debes de buscar la manera de que tú le vas a dar la palabra. Yo la procesé porque yo sí la entendía, pero teológicamente este hombre yo lo iba a confundir, al rato lo ponía peor. Entonces vine y hablé con él de una manera tan sencillita, porque el que sabe soy yo. El mensaje lo transmití, lo di. Él quedó satisfecho. Y no vine con toda mi... Hermanos, la humildad, el saber a quién le voy a hablar. Para eso, mire qué tremendo. Escribe a la iglesia dile esto y esto y esto. Y nosotros no aprendemos. Agarramos de estos textos para más bien caer mal. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús no la tenemos presente en nuestra mente. No tenemos la mente de Cristo. Yo no juego de vivo. Yo siempre he dicho que yo soy un vaso de deshonra en la casa del Señor. Pero cuando yo voy a abrir la boca, ¿qué dice Jesús de eso? Es lo que aquí en esta frente me da vueltas. ¿Qué dice Jesús de eso? Antes de abrir la boca, para aconsejar a alguien. Por eso el espíritu de consejo también es un don. Hermanos, cuando nosotros vemos esto tan lindo y leemos estos textos, ve lo que dice Apocalipsis 4:11. Dice, Apocalipsis 4:11. Dice, y él mismo constituyó, Apocalipsis, yo estoy en Efesios 2:20. Ahora quiero leer Efesios 3:5. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí le habla cómo debe de ejercer el apostolado y cómo debe de ejercer el que tiene el ministerio de profeta. Ya aquí no está hablando cómo ejercer el don de la profecía, sino el ministerio. Y ese es el cuidado que hay que tener. El Espíritu Santo es soberano y va a usar en el momento que él necesite decir algo, va a usar el don de profecía y cualquier persona va a profetizar. Eso no es ningún problema. Pero cuando tú tienes un ministerio, ahí sí debes de saber cómo ejercerlo. No seas irresponsable, no seas neófito. Sépase las cosas, papito. Adelantémonos a Efesios 4:11. Capítulo 4, versículo 11. No sea haragán, sígame conmigo. Y él mismo constituyó.
a unos apóstoles. Ve que sí hay apóstoles, porque ¿quién los constituyó? Entonces, ¿por qué me vienen a decir que no hay apóstoles ahora? Y lo que aquí dice, que se lo pasan por la faja, se lo restriegan por las orejas, y es el primero que sale para que no haya duda. Sí hay apóstoles, nada más que no es la forma en que ahora lo están ejerciendo, ni como lo están revelando, ni como lo están enseñando, ni como lo están proyectando. El apóstol es un chalá. A otros profetas, ve que sí hay ministerio profético y don de profecía, ministerio apostólico y don apostólico. El don apostólico es aquel individuo que lleva un mensaje tal cual Dios lo dio. Anoche mi esposita y yo todas las noches nos empezamos a comer algo bien rico y estamos viendo una serie con una paráfrasis hermosa en HBO que se llama Los Reyes, algo lindo. Y anoche vimos cómo dos siervos de Dios le llegaron a hablar a Elí. Llegó un profeta y Dios usó a uno que todavía no es profeta, pero con el don de profecía le dijo lo mismo. Ya después de adulto se hizo profeta, pero Samuel, cuando fue despertado por Dios, ahí él no era profeta todavía, pero el don de la profecía fue el que trabajó ahí. Pero el que llegó a decirle primero, el varón de Dios, ese sí era un profeta del ministerio profético. Y él llegó con una manera de decirle las cosas, que no fue lo mismo con Samuel. Samuel tenía miedo de decir las cosas. Tuvo Elí que amenazarlo para que se lo dijera. Él mismo constituyó, ¿está leyendo? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificación de la iglesia. Y entonces, Apocalipsis 17 no se queda exento de eso. Vaya a su Biblia, vaya a Apocalipsis, el último libro, si no lo encuentra, es el último. Vaya, no se harán, ya voy a terminar, faltan 20 minutos, a las 7:30, recuerde. Dice, Apocalipsis 17, con temblor y temor debemos de leer esto. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Por qué es tan importante la profecía? ¿Y por qué el diablo la atacó tanto para convertirla en adivinación y que no ejerzamos ese ministerio? Hermanos, los profetas forman a los ministros, forman a los maestros, forman a los pastores. Usted está leyendo. ¡Qué tremendo! Pero los profetas de verdad pueden sentarse con un pastor a hablar y ese pastor sale edificado. Ese pastor sale edificado. Ese apóstol sale edificado. Yo me acuerdo cuando yo enseñaba un evangelio mal, que el apóstol toca todo lo... No, es el profeta. ¿Qué? Vamos de nuevo, por favor, váyase a su Biblia. Si no, no va a entender nada. Se va a quedar viendo un chispero sentado en una piedra dando vueltas, como un chiflado. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ministerio de Dios, el ministerio de Jesús, la reconciliación. La reconciliación. Es importante saber cuál es el ministerio de Jesús. El profeta viene, habla, y Dios diciéndote, tú como pastor vas a hacer esto.
tú como apóstol, porque Jesús enseñó esto. Tú como maestro, Jesús enseñó esto. Tú, ya usted me entendió. No puedo durar más porque se me acaba el tiempo. No es que el profeta sea el jefe. O que yo tengo que decirle, oh gran profeta, muchas gracias por hablarme. No, todo es para ayudar a otro y mejorar. El apóstol, cuando llega un apóstol a un lugar que suelta un mensaje, todas las iglesias eran una y hoy son otra. Cambiaron totalmente hasta de liturgia. Y no es por dármelas, pero eso lo he visto yo. Entonces, debemos de saber esto, que nada es buscando mi fama. No se busca mi honra. No se busca mi honra. Eso no. Siempre yo debo de bajar, porque el que tiene que ser exaltado es la gloria de Dios. La profecía, los ministerios y los dones son para unir el cuerpo de Cristo, porque el que glorifica es Dios. Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6. Vaya conmigo porque usted está aprendiendo, estoy seguro. Si usted me dice que no aprendió, es porque no me hizo caso. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, el espíritu de la profecía, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nadie merece que le hagan una reverencia. No lo estamos adorando. Es que le estamos... No. ¡No! Los católicos dicen, nosotros no adoramos. Lo que le estamos presentando, ¡no lo haga! Eso dice el libro profético. ¡No lo haga! No es que no lo adoramos, es que solamente nos vamos a honrar. ¡No lo haga! Nadie se tiene que hincar ante lo creado, ni hacer reverencias de este tipo. Está bien, yo hago una referencia como saludo a un vivo, a un muerto. Pero en las listas de dones y ministerios espirituales se asocian con frecuencia los papeles de apóstol, profeta y maestro. Estas de los tres es los que más se asocian. Porque el ministerio profético era muy especialmente apreciado, porque mediante del espíritu de la profecía, como lo acabamos de leer que existe, Dios seguía comunicándose, pero de una manera directa con su pueblo, para recordarles, porque el profeta Jesús dijo, y yo le recordará, y cuando Él venga, cuando yo venga como espíritu, vengo como espíritu de profecía, vengo como Espíritu Santo, les recordaré, eso hace un profeta de Dios, recordarme lo que Jesús dijo en tal situación, o que viene tal cosa. No me va a adivinar los 4 pesos que tengo encima de la refrigeradora de color blanco y nunca fue a mi casa. Eso es un brujo el que está hablando, una bruja. Igual que los apóstoles, los profetas traían una palabra de Dios. ¿Ve? ¿Sí existen? Los apóstoles, por lo menos en el sentido original, eran testigos de la encarnación y comunicaban lo que habían visto y oído y experimentado. Así que los dos traían revelación, los unos mediante su relación directa con el Mesías y los otros mediante el espíritu del Mesías, que es los apóstoles de hoy. Lo que tienen es el espíritu del Mesías.
¿Qué es eso, la mente de Cristo? Son personas que mantienen la enseñanza de Jesús tan fresca que la gente dice, pero ¿cómo así se ven para sacar esas cuestiones? Verdaderamente este tipo tiene el ministerio apostólico. Verdaderamente este tipo tiene el ministerio de maestro, de pastor, de evangelista. Ya te estás dando cuenta, el don es otra cosa. El don funciona. El ministerio es de mayor cuidado. También existía una relación estrecha en los cristianos del primer siglo entre los profetas y los maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el ejercicio de sus dones en la comunidad de fe, en la iglesia, mientras que los maestros reflexionaban en la comunidad sobre las experiencias del pueblo de Dios en su historia pasada. El maestro es el historiador. Entonces, cuando vemos que un hombre puede agarrar la historia que está en la Biblia y traerlo y convertirla en algo que Jesús enseñó, ese es un maestro. Hermano, por Dios, dale la gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Que Dios te mandó un maestro. Lo tienes ahí. Eso vale más que el oro. Wow, este tipo trae una historia del Antiguo Testamento, la pasa por una enseñanza de Jesús y me la está diciendo a mí para que yo sea edificado. Eso no tiene valor. Eso. Y hoy en día les vale madre. Y no, es que ese hermano no tiene unción. Oh, pobres. A mí lo que me da es como, no sé ni qué. Los maestros reflexionaban en la comunidad sobre las experiencias del pueblo de Dios en su historia pasada, para luego dar guía para el presente y el futuro a la luz de la experiencia pasada. Por su parte, conocía que el espíritu mesiánico los llevaba. Ahora, el profeta está orientado al futuro que se vislumbra y que Jesús dijo, y puede explicarlo bien. Él ofrece dirección para el presente a la luz del futuro de Dios hacia el cual nos movemos. Él nos dice cómo. Yo le dije a esa persona hoy, mira, no hagas esto porque te va a robar tu paz el resto de tu vida si lo haces. O sea, no va a haber restauración de esa relación en sí y en concreto. No va a haber restauración. Él verá qué hace. Yo ya cumplí. ¿Me captan? Por cierto, la profecía, valga la redundancia, de un profeta resultará acertada en cuanto sea consecuente con lo que Dios ha venido diciendo y haciendo a través de las escrituras y la historia de la salvación. De tal manera que existía cierta superposición en el ejercicio del apostolado, la profecía y la enseñanza de un maestro. Hermanos, con base en el Nuevo Testamento, en este comportamiento que les digo, es posible precisar con bastante claridad en qué consistía la profecía en la iglesia primitiva. Lindo tema, ¿verdad? ¿En qué consistía la profecía en la iglesia primitiva? Seguimos viendo el comportamiento de los hermanos. Y ya estamos por finalizar este segmento, ¿verdad? Y por lo tanto, vamos a quedar aquí porque
No quiero cargarlos con mucho. ¿En qué consistía la profecía en la iglesia primitiva? De ese comportamiento y en lo que consentía de él aprendemos nosotros, para que no nos vengan a dar atol con el dedo, pudiendo comernos un bistec bien delicioso con cebollita. Que no te metan los dedos en la boca como el que no seas lelo. Hoy comienzo con Yasmari o Yeskel, no sé cuál de los dos o si los dos. ¿Qué aprendieron hoy mis amados? Buenas noches para todos. Bueno, aquí estábamos escuchando y recordando también que debemos de tener cuidado lo que vamos a escuchar, que las profecías no es que me ven a decir de qué color es tal, de qué color es la refri, porque eso es adivinación. Entonces no confundir las cosas, porque las profecías tienen que ir basadas con la palabra de Dios. No es que me digan algo bonito, pero si no es basado en lo que Dios nos dice, entonces no es válida, es falsa profecía. Muy bien, mi querida Yasmari. ¿Ya vieron mi barba abrahámica? Pero no es del Abraham de la Biblia, sino es de Abraham Lincoln, el primer presidente de los Estados Unidos. Mi querida Carolina Soto, ¿qué aprendió usted hoy? Buenas noches a todos, bendiciones. Creo que aprendí en este caso que el hecho de que una persona puede llegar con un buen mensaje o lo que uno creería un buen mensaje, no significa que de verdad está lleno de un don y mucho menos del Espíritu Santo. Entonces, que tenemos que aprender a discernir, como dicen, a poner en tela de juicio, y tal vez quizás lo que yo me llevo es también no dejarnos llevar por los sentimientos, o sea, por el momento, porque como dice Betty la Fea, el diablo es puerco, y creo que a veces llega alguien y dice algo y uno dice, ay, sí está la respuesta que tanto le he pedido al Señor, y no es, ¿verdad? Entonces, estos días he estado analizando mucho, y de hecho estaba hablando mucho con Amor eso, de que también en la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y creo que estos profetas o este tipo de personas se valen de eso, de la sensación, de la emoción. Hermana Carolina, imagínate que yo a veces llegaba y yo quería hacer un experimento, nada más que yo no lo decía. Pero yo quería hacer un experimento. ¿Cómo puedo ser un falso profeta? Pero obviamente yo no me iba a meter a hacerle un daño a alguien o a poner a alguien a hacerlo. Pero yo lo comprobé. Resulta que yo vi una señora humildita. De viaje se veía que la señora era una señora que ha sufrido. De viaje se ve por su semblante que era una señora maltratada por la vida. Entonces yo me le acerqué, le puse las dos manos y le dije, dice el Señor. En ningún momento yo me había dicho nada respecto a eso. Simple y sencillamente yo estaba haciendo un experimento. Quería ver cómo puedo manipular el sentimiento de alguien, el estado emocional de alguien. Dice el Señor que anoche, cuando tú estabas llorando, tampoco era que estaba adivinando, que se veía ampliamente que esa señora tenía noches horribles. Se veía ampliamente. Yo tengo algunos dones con los cuales ya nací, por eso es que como policía fui muy bueno, pero eso es para ayudar a la gente. Entonces yo le puse, dice el Señor que anoche que estabas llorando y que tú le decías que te sentías sola. Mira, esa mujer empezó a llorar. Él está contigo.
Yo no estaba mintiendo porque el prometido, aunque ande en valles de sombras de muerte, ¿verdad? Entonces yo tampoco era que yo estaba haciendo un daño, estaba diciendo algo muy veraz, pero Dios no me había dicho ni costra. Y yo vi cómo un maldito degenerado puede venir a manipular y engañar a una señora de esas. Ella tenía una cadenita de oro, tenía un anillito de oro. Si yo hubiera querido algo que se los quite, me los dé. Nada más que ese límite si no lo pasé. Entonces, cuando alguien viene y nos dice algo, hay un texto que la otra vez leí: tus profetas no vieron tu pecado, sino que profetizaron vanaglorias para ti. Eso dice Lamentaciones. Yo debo de saber cómo ando yo, y que muchas veces un profeta se va a acercar y me trae esa palabra que yo necesito y que Jesús enseñó. Muy bien, Carolina, muy bien, me gustó mucho su apreciación. Josafat, ¿usted qué aprendió hoy? No, básicamente lo mismo, diría yo. En un entorno de orden, pues la profecía está sujeta a, a juzgarla, ¿verdad? A través de la palabra, que es lo que veíamos en el tema anterior. Eh, Pienso que sí, también a la hora de que ella se emplea, hay destreza satánica, diría yo. Bueno, no puede ser otra cosa. Hay destreza de influencia del diablo, ¿verdad? Por así decirlo, o estrategias para tocar las emociones de las personas y poder entrar por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante de saberlo, reconocerlo y poder discernirlo, ¿verdad? Porque ya ahí puede engañarnos. Es que mira, Josafat, cuando uno viene hablando que cómo nosotros vamos a precisar con bastante claridad a través de la Biblia en qué consistía la profecía en la iglesia primitiva. Una vez que nosotros sepamos eso con bastante claridad según el Nuevo Testamento, hermanito, esto nos va a ayudar porque ya sabemos en qué consiste una profecía para mí, o si la están dando para mi comunidad a la que yo pertenezco. Pero también para mí, ¿en qué consistía la profecía en la iglesia primitiva? Con claridad. Una vez que sepamos eso, por eso el jueves es tan importante. Todo esto que estamos viendo, el jueves es importante, no fallar. Porque lo mismo que consistía ayer, consiste hoy. Recuerde que los maestros nos traen una historia para edificarnos, para ayudarnos, para que nuestra mente de Cristo sea grande, para que nuestro conocimiento sea grande. Muy bien, Josafat, me gustó su apreciación. Amor de mi vida, mi cielo hermoso. ¿En qué aprendió hoy tu maravillosa Bendiciones mente? nuevamente para todos. La verdad que este don considero que es uno de los más intensos, llamaría yo, quizás hasta bastante importante en muchas áreas de nuestra vida. Como estaba escuchando las intervenciones de cada uno de mis hermanos, es que ahí donde está la parte que tenemos que tener un cuidado, porque si hay un profeta o si alguien se dirige a mí como profeta, yo tengo que ver que vaya relacionado con la escritura, igual, que no se salga de la enseñanza que está ya dicha en todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Igual, si hay alguna coherencia doctrinal, si realmente es coherente a lo que la Biblia lo dice, a lo que Jesús enseñó, pero sobre todo, ahí donde tenemos que tener discernimiento. Pero algo pues que quería yo compartir, y está en Tesalonicenses 5, que dice 20 y 21, no menosprecéis las profecías, o sea, no podemos menospreciarla. La Biblia lo dice, pero sí dice algo importante en el 21, examinarlo todo, retener lo bueno, porque significa que no todo va a ser quizás 100%
bueno. Vea qué cosa. Y la Biblia lo dice. Me toca a mí examinar si realmente Dios que me está hablando por alguna situación que estoy pasando o alguna situación que pueda hacer que Dios me está advirtiendo. Porque algo importante, el don profético es o exhortación o un mensaje que viene directamente para mi vida, para contribuir, no para dañarme, ni tampoco para dañar a mi prójimo. Es lo que he entendido. O sea, en palabras claras, tengo que examinarlo todo y ver realmente que esto vaya conforme a lo que Jesucristo nos enseñó. Bueno, gracias y bendiciones. Amados, es importante esto, por eso es que hablamos de la autonomía, que la profecía no es autónoma. Bueno, ya eso lo explicamos. Muchas gracias, mi amor, porque también tú lo explicaste de una manera diferente a como lo expliqué yo, pero igual ¿cómo se llama? El mensaje es el mismo, pero con estas dos explicaciones la gente va a enriquecerse más. Amor, gracias, porque de verdad que es enriquecedor tu comentario. Amados, les voy a dejar una tareita para que ustedes entiendan mejor la clase del jueves. Tienen que leerse Primera de Corintios, capítulo 11, todo el capítulo, 12, todo el capítulo, 13, todo el capítulo y 14. Vamos a analizar mucho el 14, pero yo necesito que ustedes hayan leído 13, 12 y 11. ¿Para qué? Para que entiendan por dónde voy yo, por qué estoy usando ese lenguaje que voy a usar el próximo jueves. Ya saben, hágalo para que cuando se suban al bus no se vayan de pie incómodos, sino que vayan plenamente sentados, entendiendo todo a cachete. Señor, aquí están estas personas que han demostrado que quieren aprender lo que dice tu palabra, lo que tú nos enseñas, con la vivencia de los primeros cristianos del primer siglo. Aquí habemos personas que queremos aprender de ello para traerlo a nuestro hoy y hacerlo de la manera correcta, ejercer el don, el ministerio, la operación espiritual de la manera correcta. Señor, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu amor, de tu cuidado, del Dios tierno. Aquí estamos y nos presentamos delante de ti, no con corazones limpios, porque hemos pecado, pero sí sabiendo que tú eres el único Dios que queremos en nuestras vidas. No queremos otro Dios. Señor, usted conoce la mente y el corazón de nosotros y usted sabe que nosotros no queremos otro Dios, no nos importa, no nos interesa. Contigo es suficiente, es todo lo que necesitamos, lo que queremos, al que queremos servir, al que queremos amar, del que queremos aprender. Por lo tanto, mi Dios amado y poderoso, guarda a nuestros amados hermanos de la comunidad virtual de Fe MAPI. Bendícelos con toda bendición, la bendición del cielo, la bendición del vientre y aún la bendición del abismo sea canalizada por ti hacia nuestras vidas. Señor, los que tienen que cumplir, Señor, ya que nos aproximamos al final del mes, con todas estas, Señor, con sus responsabilidades, Señor, que tú suplas las necesidades para pagar luz, agua, etc. Bendice a cada uno de ellos, por favor. Que Dios sea propicio para nosotros, oh Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a Josafat, bendice a Yeskel, bendice a Carolina, bendice a Yasmari, bendice a Olga Machuri con toda bendición. Guárdanos, protégenos a nosotros y a los amados. Tú eres nuestro Dios. Hoy te declaramos como nuestro único Dios, como nuestro Salvador. Tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias por tu gracia, porque no lo merecíamos, pero tú así quisiste amarnos primero. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, hecho está por tu palabra. Amén y amén.
Dios me los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos el jueves, si Dios quiere.